Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema importante, vamos a hablar sobre el mono, sobre la emisión en mono, la grabación en mono y la escucha en mono. Y la pregunta básica que nos vamos a hacer es, ¿merece la pena a día de hoy escuchar en mono? Y la respuesta es clara, que es sí. Nuestra respuesta es que sí, lo único que bajo un contexto, ¿vale? Vamos a contextualizarlo un poco. Hay que matizar, porque ahora la norma es escuchar todo en estéreo. Hay grabaciones en estéreo estupendas a día de hoy, y lo que se ha impuesto a día de hoy es el estéreo. Aunque también existen sistemas ahora, pues 5.1, 7.1, incluso 9.1, el Dolby Atmos incluso, para que incluso con emisión desde el techo, etcétera. Pues la norma a nivel de la escucha de las grabaciones que se hacen actualmente es en estéreo. Pero las escuchas en mono y las grabaciones en mono tienen su importancia, pero hay que contextualizarlas sobre todo a la época, a la década de los 50, 60. 50 principalmente, porque... Bueno, 50, el estéreo se inventa en el 58, sí, eso es. 56, hasta que empieza un poco a meterse, nos metemos en el 64, depende de los artistas, los sellos, etcétera. Sí, efectivamente, a finales de los 50 es cuando empieza a salir el estéreo, pero ahí el mono había alcanzado su culmen, es decir, las principales grabaciones estaban hechas en mono. Y no, todas las grabaciones estaban hechas en mono, no había otra cosa. En las radios se escuchaba en mono, pero ya no me refiero solo en los 50, sino durante una década, hasta que el estéreo se impuso, digámoslo así, sí. Salían grabaciones en estéreo malas, bueno, entre comillas malas, o bastante deficientes, porque la norma era en aquel momento el mono. Y hay muchos, sobre todo durante aquella época, desde finales de los 50 hasta casi finales de los 60, hay muchas grabaciones en mono que superan a las grabaciones en estéreo de la época. Sí, porque hubo bastantes artistas que no lo aceptaron tan fácilmente. Efectivamente, sí. Por ejemplo, Bob Dylan hasta el 68 casi graba en mono. Sí, sí. Los Beatles tienen muchas grabaciones en mono que superan a la grabación en estéreo. Sí, bueno, es que la grabación en estéreo luego, cuando por ejemplo Beatles graba en el año 63, 64, el primer disco que pone de Beatles y tal en mono, luego las discográficas lo que hicieron fue un falso estéreo. Rompieron la tarta y bueno, esto para allá, esto para acá, claro. Y estéreo, pero realmente no es estéreo. Sí, pero donde realmente ponían el esfuerzo en aquella época, porque en la radio se emitía todo en mono, toda la difusión de la música se hacía en mono en aquella época. Luego ya el estéreo fue cogiendo mucha fuerza y ahora mismo, pues evidentemente desde hace muchos años ya, desde hace varias décadas... El estéreo se impuso. Se impuso. Sí, hubo una reticencia muy importante por parte del público también, porque oye, ahora tengo que comprar dos, si con uno ya estoy bien. Pero bueno, se llegó a imponer. También es cierto pues que el estéreo tiene la ventaja de que te construye la escena pues mucho mejor. Sobre el papel. Sobre el papel, sí. Sobre el papel. Te hace una construcción de escena y una definición del escenario pues mucho mejor que el mono, porque al final son dos canales en lugar de uno, tanto en la grabación como en la emisión. Entonces, pues bueno, tiene, digamos, esa ventaja respecto al mono. Pero sigue teniendo importancia y sentido el escuchar el mono de los discos de esa época. Hay que contextualizarlo siempre a esa época. Sí, claro. Aunque el mono ahora se sigue utilizando para hacer grabaciones de voz, principalmente, porque bueno, al final es el canal central y la voz se sigue grabando en mono muchas veces porque es el canal central y la voz se graba en mono. La voz se graba en mono y sigue teniendo sentido también a día de hoy en ese sentido, pero... sobre todo en los discos de aquella época tiene mucho sentido y por eso no había otra cosa, claro. No había otra cosa, sí. Y por eso pues dentro de nuestro mundillo de la audiofilia pues siguen existiendo evidentemente cápsulas en mono. Sí, en realidad este vídeo es una respuesta a varias personas que nos han comentado, oye, hay una Hanna
SL pero es en mono. Hace poco ha habido una persona que ha comprado varias cápsulas en mono para varias personas. En mono. Bueno, pero esto, ¿qué ventaja tiene? ¿Por qué? Si esto ya está pasado de moda, porque ahora el otro es superior. Y bueno, realmente es el objeto de este vídeo. Efectivamente, sí. Y bueno, en aquellas grabaciones que se hacían era porque los artistas también querían hacerlas así. Ahora, por ejemplo, hace poco ha salido el disco de Pink Floyd, de Animals. Ha salido creo que hace pocos días, remezclado en Dolby Atmos. Pero pierde la esencia respecto al original que se grabó en 1977 en estéreo. En aquella ocasión se grabó en estéreo y ahora lo quieren grabar, bueno, se grabó luego en 5.1, ahora se ha grabado en Dolby Atmos, pero realmente los artistas cuando lo grabaron en su día quisieron hacerlo en estéreo. Pues pasa lo mismo con el mono. Es decir, hubo muchos artistas que en aquel momento quisieron grabarlo en mono, con todo lo que suponía en aquel momento, y luego las remezclas que se han ido hecho a posteriori en el estéreo, pues no han sabido sacar muchas particularidades que el grabación en mono. Luego es verdad que la técnica en estéreo ahora se ha mejorado mucho. Uno de los pero puntos realmente importantes es el siguiente, que en definitiva es el objeto del vídeo. Si tú ahora coges una cápsula mono, porque ya no hay cápsulas que tengan en la parte de atrás 2 patitas, ya vienen todas con 4. Todo viene con... Pero bueno, en definitiva la cápsula es mono. Coges una cápsula que esté en mono y te coges un disco que esté en mono y lo pones a sonar, ¿te pierdes algo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón. Pues hay muchos aficionados que dicen, no me pierdo nada, gano. Bueno, ¿y eso cómo es posible? Si no vas a tener la recreación espacial, no vas a tener cosas a la izquierda, cosas a la derecha, no vas a tener todo en un centro. Ese es un poco el kit de todo ello. ¿Qué ocurre? Pues que aunque la grabación sea mono y tengas toda la imagen en el centro, digamos que el cerebro, por lo menos yo así lo estimo, es capaz de recrear una imagen que prácticamente no echa de menos que las cosas salgan por la izquierda, por la derecha, ¿no? Porque se siente, sobre todo cuando son grandes masas orquestales, tú escuchas una cosa en mono y da una sensación de fuerza, un rango dinámico, una prestación, que dices, oye, es que me gusta más así, que no, ¿qué más me da que ahora por aquí, ahora por allá? No, me gusta más así, porque yo creo que el cerebro es el que realmente refunde todo eso y le da una fuerza. También es importante, pues, qué tuvo que hacer la industria, claro, para reinventarse para hacer el doble surco y todo eso. Sí. Y adaptarse al estéreo. Sí, claro. Claro, porque en aquella época era todo mono y bueno, pues tuvieron que reinventarse tanto los estudios de grabación para hacer las masterizaciones. En origen, claro, la industria coge un vinilo, que bueno, antes eran cilindros, bueno, tampoco nos vamos a extendernos en ello, coge un vinilo y cuando es mono, pues con un estilete, pues va grabando y la grabación está en el fondo del surco. Cuando es estéreo, pues se hace un inventillo y se hace el surco y se hace una cosa así y entonces la aguja lee por aquí los dos canales y la aguja lee por allá y no profundiza. Por eso hay muchas personas que prefieren que sea, pues, el que la aguja baje abajo y lea desde abajo, no está. Insisto que hubo una reticencia importante. Sí que hay gente que dice, es que el mono reticencia importante. Como que tiene más cuerpo, como que le saco más cuerpo cuando soy el mono. Bueno, también es verdad que luego esas cosas son subjetivas de cada uno, pero es cierto hubo artistas, en el caso de Bob Dylan, bueno, varios artistas, que cuando empezó el estéreo, pues
les parecía que era artificial y prefirieron tirar con sus cosas en mono hasta muy avanzado, o sea, pero bueno, finalmente se impuso, se ha impuesto, y hoy pues una cápsula mono pues tiene sentido pues para una persona que tiene ya un equipo hecho y quiere escuchar los discos mono. Eso es, sí. Claro. Tiene sentido para los discos de aquella época. Sí. Evidentemente ahora todas las grabaciones son estéreo y son Sí, estupendas. no, se ha impuesto son estupendas. Es lo que hay. Lo único que en aquella época, pues bueno, era lo que había, y las grabaciones en mono tiene sentido contextualizándolas en esa época. También hubo un intento del sonido cuadrafónico, que lo intentaron EMI, lo intentaron, que era pues todavía más, que la aguja leyera aquí, o sea, 2 por cada lado, y conseguir 4, en 4. Sería un 4.0, ¿no? El 5.1, el 7.1. Sí. Pero aquello no fraguó. O sea, lo mismo que hubo una reticencia al estéreo que sí fraguó, pues aquello no fraguó. Sí, ahora hay otros sistemas, que si el 7.1, el Dolby Atmos desde el techo, sí. Que bueno, no podemos decir todavía si está triunfando o no, porque está todavía un poco en ciernes, pero la mayoría de las grabaciones musicales se hacen en estéreo. No, hoy sí. Es la norma habitual. No, y además y lo otro pues, es para también, el cine principalmente. Se hacen ya con las mezclas. Los Beatles fueron pioneros en hacer las mezclas. Porque claro, entonces se grababa, pues nada, se grababa pum pum, el estilete y sin más. Cuando ya empiezan las mezclas, pues también, claro, se empieza un poco a hacer lo que llamo yo la música puzzle, ¿no? Se empiezan a poner aquí, allá, es que me falta aquí, pues no te preocupes que te ponemos esto, te ponemos también una guinda aquí para que la tarta esté un poco más guapa. Ahora no, que todavía me falta, pues ahora te ponemos esto aquí. Sí. Tipo mezcla, pierde naturalidad. Por eso realmente lo del mono es un tutum revolution, es un montón de cosas que van todas para un público muy determinado, que conoce, que sabe lo que se trae entre manos. Tienes que elegir obviamente las grabaciones, la cápsula, pues una cápsula mono, y aunque lo estés escuchando en con 2 altavoces, pues realmente te vas a ir así. Sí, es como si fueran los dos, por los dos sale lo mismo. Sí. La Hayen, cabe reseñar que ha tenido una evolución a lo largo de los años, desde los años 50 y tantos, por ahí, que Wester ya inventa la 300B, etcétera, pero es bastante frecuente que esa evolución realmente no, la palabra evolución no es la correcta. Digamos que ha habido una serie de cambios, porque realmente como se escuchaba la música en mono, con un amplificador de válvulas tipo Wester y unas cajas de alto rendimiento, es muy difícil avanzar. O sea, igualarlo, sí. Pasa que bueno, pues la industria pues ha ido cambiando, las cosas que se van inventando, las va incorporando, van dejando, van poniendo, pero lo que es la industria, no la percepción del sonido. Sí, bueno, la recreación de escena que hay ahora en los sonidos en estéreo, es verdad que bueno, el mono yo creo que carecía de ella, en cierto sentido, aunque tú lo puedes un poco imaginar, pero bueno, no sé. Así. No es que te lo imagines, que sí que es verdad que tienes una grabación buena. Tú realmente. Lo escuchas una sinfonía de Sibelius, que hay 120 músicos tocando, denso, y lo pones en mono. ¡Buah! Lo bueno es verdad que en una música orquestal, esto suena muy bien. Sí. Y es que inclusive el oído, no sé, el cerebro, yo lo he percibido muchas veces eso. Sí. Parece que, no sé, te hace una... El cerebro se va inventando. Hay una teoría que es la teoría de la Gestalt, o teoría de la forma, que viene a decir más o menos que el cerebro cuando le faltan cosas se las inventa. Viene a decir más o menos esa. Y de alguna manera, pues yo creo que se inventa su historia y al final pues es la percepción, porque
también es cierto que cuando escuchas una cosa en mono y una cosa sale por aquí y la otra sale por allá, pues tampoco eso no deja de ser un festival, ¿no? Que tampoco es que te haga una recreación. No, no, simplemente pues bueno, pues que consideras que si las guitarras estaban por allí y el bajo estaba Sí, por allí... pero no te hace la recreación Ya, estéreo, te no, hace... bueno. La recreación estéreo es una cosa y el otro es, no, es que las guitarras las veo aquí y el otro lo veo allá. Eso no es un estéreo, eso es un doble mono, que es un poco lo que se hizo también con discos como, por ejemplo, este Bob Dylan, este que tenemos aquí. Este es estéreo, ese es mono. Este salió en mono y sin embargo aquí pone un estéreo bien grande. Porque está, No, salió inicialmente en mono. Está remezclado. Está remezclado. Entonces, al final, inclusive los primeros discos de Bob Dylan, oyes al Bob Dylan cantando en la izquierda y la guitarra la tiene a la derecha. O sea, dices, este hombre está en dos sitios a la vez. Este, sin embargo, es mono. Ese es mono. Ese es mono, sin más. Este es mono. En el disco no pone mono. Porque no había otra cosa. Porque no había otra cosa, entonces era pues un disco. Efectivamente. Un disco. Sí. Así es. Y este que tenemos aquí, este fue uno de los... Este también es otro Bob Dylan de la misma, lo que estamos hablando. Y este es un disco que cuando empezó un poco el estéreo, este disco tiene mucha historia, pero bueno, no vamos a extendernos. Cuando empezó el estéreo, pues lo ponían en plan, ¡guau! Estéreo. Compatible con sí. estéreo. No, este ponía estéreo sin más. Estéreo sin más, estéreo. Sí, para darlo bombo porque era lo novedoso. Sí. Pero bueno, como hemos dicho antes, la primera década había grabaciones en mono que superaban claramente al estéreo. Bueno, sí, desde el punto... Es que otra cosa que hay que considerar es que, por ejemplo, los aficionados a la música clásica pues tienen grabaciones de artistas, de intérpretes, de pianistas, la Claudia Hastings, el Furtwängler, hay gente de artistas, intérpretes, que claro, murieron pues en los años 60 o los años 65, con lo cual toda su discografía pues está entre el 50 y el 60, y todas inexorablemente están en mono. Sí, es así. Y dices, bueno, es que este hombre lo hacía muy bien, o sea, bueno. Y la gente que conserve esos discos, pues, y a día de hoy les quiera escuchar, pues con todo lo que el artista quería que saliera a la luz, pues tiene que adaptar su equipo al mono. Lo que no tiene sentido es comprar una cápsula mono para escuchar un disco estéreo. Sí, eso no tiene sentido. Tiene que ser cápsula mono, disco mono. Con lo cual, pues igual hay que organizarse como buenamente se puede, efectivamente. Esa es la cosa. Pero vamos, el mono tiene su sentido a día de hoy. Tiene su sentido a fecha de hoy. De hecho, es curioso como las cápsulas, hay bastantes cápsulas japonesas de alto precio que hacen el mono las más caras. Y sin embargo, las que son un poquito más baratas solo las hacen en estéreo. ¿Por qué? Porque estiman que el usuario que va a usar una mono tiene más conocimiento que el teórico comprador de una estéreo que se va a reducir a unas cápsulas más o menos de línea de entrada. Sí, yo creo. Pero bueno, es un poco la historia de la Hayen, no hay otra cosa. No hay otra cosa, lo que es el tema. Sí, lo que es importante reseñar es que hubo bastante reticencia. Pero bueno, al final la industria consiguió meter dos. Por eso también, y ya terminamos, cabe mencionar que si quieres utilizar alguna etapa de la época, de Quad, de Macintosh, etcétera, pues hoy te tienes que comprar dos. Es decir, tienes que buscar dos personas que vendan la misma etapa y comprarte dos, porque en la época solamente había una, claro. Y el premio de la época era uno solo también. Esa es lo que hay. Así es. Bueno, amigos, espero que os haya gustado esta disertación
sobre lo que es el pasado, el presente. Sí, eso es. Y bueno, como conclusión, pues que el mono tiene su sentido a día Sí, de hoy. sí, tiene su sentido. Y no tiene sí. sentido en que los móviles emiten en mono, o el ordenador, o un Sí, altavoz también. Bluetooth que es mono. Sí, Un sí, altavoz sí, Bluetooth es sí. mono. Pero no ese sentido, sino el sentido de Bueno, el disfrutar de los discos la antiguos. industria de vez en grabados cuando mono. cuenta sus mentirijillas. Sí, bueno, también sí. Y el móvil que te dice, este móvil es estéreo. Bueno, estéreo. Sí, y tiene un altavoz. Y tiene dos altavoces separados por un Sí. centímetro. Eso no Sí, es estéreo. sí, claro, eso, Claro, bueno, para que haya estéreo, una condición indispensable es que te cabe una separación. la separación, Claro. evidentemente, si no, no. El estéreo sobre el papel, pues hombre, es más lógico porque tenemos dos oídos, nuestra audición es estereoscópica, digo estereofónica, nuestra visión, para eso tenemos dos ojos, también es estereoscópica, pero bueno, te encuentras con esa realidad. Sí, sí, así es. Que pones un disco mono, la cápsula mono, lo escuchas y dices, joder, esto tiene una fuerza, tiene una presencia que con otro no lo consigo. Pero bueno, es lo que hay. Esta es nuestra disertación de hoy. Bueno, amigos, muchas gracias por seguir nuestro canal, que disfrutéis de una buena tarde y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo y gracias por